Después de la decena trágica, Victoriano Huerta asume el poder de la silla presidencial mexicana. Ante el desconocimiento de Estados Unidos y con el pretexto de salvaguardar la soberanía de sus compatriotas en territorio mexicano, el ejército estadounidense arriba en las costas del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. El presidente de ese momento, Woodrow Wilson, solicita un permiso para realizar una invasión armada en territorio mexicano. Sin embargo, este acto fue solo para dar legalidad a los bombardeos que ya habían hecho con 2 días de anticipación a la aprobación del Congreso estadounidense. Victoriano Huerta estaba enterado de las intenciones estadounidenses y las desconoció. No obstante, estaba imposibilitado de repeler las fuerzas extranjeras por su lucha interna con los constitucionalistas. Paralelo a la invasión del puerto de Veracruz, los triunfos constitucionalistas se elevaron. El 15 de julio de 2014, Huerta es derrocado. El poder lo asume el antiguo gobernador de Sonora, Venustiano Carranza. Para Estados Unidos, el mandato de Carranza era más favorable y le otorgó su reconocimiento. El 30 de abril se entabló diálogo en las cataratas del Niágara para la retirada extranjera de suelo mexicano. Sin embargo, los estadounidenses se retiraron hasta el 23 de noviembre de 1914, dañando la relación de México con Estados Unidos y casi terminando en guerra. La tensión se mantuvo por varios años. En el panorama veracruzano, la defensa del puerto cayó sobre los habitantes de la ciudad, entre ellos, los 90 cadetes que estaban en la escuela naval. Por la parte constitucionalista, el dominio de Veracruz para mayo era casi total. Cándido Aguilar Vargas es nombrado gobernador y declara Tuxpan como nueva capital. Gana aceptación en el resto del territorio jarocho, gracias a la simpatía de sus representantes como Heriberto Jara Corona, quien nombra como secretario de gobierno. Gran parte de la obra de Aguilar como gobernador fue impulsar leyes sociales, buscó formalizar los trámites de arrendamiento y renta agrario para evitar irregularidades, principalmente a personal extranjero. Estableció el descanso obligatorio dominical, regularizó la Comisión Agraria Mixta para el reparto de tierras a campesinos. Colaboró con el Congreso Pedagógico para crear estrategias de educación rural y laboral en la entidad. Durante ese lapso y con la división social marcada por las facciones revolucionarias cardenistas, villistas y zapatistas, cada uno adoptó su propio sistema político y económico. Por su parte, Veracruz dio asilo en Plaza Porteña, Tuxtla al poder federal de Carranza. El reparto agrario, impulsado por Aguilar, no fue tan masivo derivado a las diferencias políticas del gobierno estatal y federal, sumado a los conflictos entre facciones revolucionarias. Las confrontaciones dadas con la División del Norte de Villa y el Ejército Libertador del Sur, encabezado por Zapata, llevaron a la creación de los batallones rojos que representan a la Casa del Obrero Mundial y al gobierno carrancista. Para 1917, en la creación de la actual Constitución Federal tuvo su participación el secretario de Gobierno, Jara Corona, quien enfatizó en el artículo 3 referente a la educación, el 27 referente a la propiedad nacional de suelo y agua, el 123 relacionado a los derechos del trabajador y el 130 que reglamenta al clero y al culto religioso. En 1920, Cándido Aguilar es desplazado por su afinidad a Carranza luego de que éste fuera asesinado. En su lugar entra el general Guadalupe Sánchez. Dos personajes clave en el desarrollo político veracruzano durante la segunda década del siglo XX son Heriberto Jara y Adalberto Tejeda. El ambiente fue tenso y violento y se caracteriza por su forma radical de gobernar. Tejeda, en función de gobernador, fraccionó los latifundios y repartió las tierras entre campesinos. Esta acción molestó a los terratenientes que pidieron auxilio al gobierno de Obregón. Todos los simpatizantes del Plan de Agua Prieta apoyaban el mandato Obregón, quien tomaría poder en 1921. Sin embargo, al concluir su periodo, su partido político se divide en dos según su decisión de apoyar a Calles u optar por Alfonso de la Huerta. La confrontación entre las facciones del Partido Liberal Constitucionalista fueron polémicas por el empuje que Obregón dio a la campaña de Calles. Heriberto Jara asume la gubernatura del estado de Veracruz en 1924, su mandato es centralizado y su mayor problema es lidiar con las empresas extranjeras petroleras. Su mandato es interrumpido por la oposición y las protestas obreras.
Tejeda regresa como gobernador interino y es reelecto para el periodo 1928 a 1932. Nuevamente, Tejeda se centraliza en el ámbito agrario. Busca medidas políticas para apoyar a los agricultores durante la crisis de 1929. Inició una serie de rescates a empresas maquiladoras y azucareras para evitar su cierre. Sus problemas más grandes fueron sus políticas de cambio. La estructuración laboral y educativa con tintes socialistas no fue bien recibida y sus acciones con relación a la fe y el culto desembocaron en hechos violentos. Aunado a esto, la institucionalización de la revolución fue algo que lo molestó y atentó a su gobierno. Plutarco Elías Calles en 1929 forma el PNR, Partido Nacional Revolucionario. El gobierno federal veía mal las políticas socialistas dadas por Tejeda y sus simpatizantes. Limitó la autonomía de los gobiernos regionales. Los sucesos ocurridos con los trabajadores de la fábrica de San Bruno en Jalapa complicaron la imagen de Tejeda. El triunfo cardenista en 1934 continuó con la estructura de revolucionar las políticas de ese momento. Aguilar y Jara buscaron una alianza política junto a los representantes de los sectores obreros. Durante su primer año, en Veracruz, se logró hacer un reparto de tierras a campesinos, se crearon escuelas y vías de comunicación, además de empezar a incluir el servicio de teléfono. En 1938 se dio la expropiación petrolera y pese a que no contaba con el total apoyo de los sectores petroleros se logró salvaguardar este recurso para los mexicanos. Durante este periodo se vio una unificación de poderes, se crearon refinerías en Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. Parte de estas reformas energéticas se vieron continuadas por el gobierno de Camacho.